Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Si has creído en el Señor, Dios te ha hecho parte del cuerpo de Cristo, ese cuerpo de creyentes, y Él ha diseñado que seas cuidado, protegido, preservado, edificado, que tengas tu crecimiento espiritual a través de la iglesia de Cristo. Ese es el diseño de Dios. El ser cristiano no se trata simplemente de una relación personal con Dios aislado de los demás hermanos. Se trata de tener esa unión vital con Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, pero también esa unión vital con los demás hermanos en Cristo. Dios nos ha puesto en el seno, nacemos de nuevo y nacemos en el seno de una familia espiritual que son los demás creyentes. Así somos alimentados por la palabra, así somos corregidos incluso cuando es necesario, guardados, edificados, protegidos. El Señor ha diseñado la iglesia de Cristo. Mire qué importante es que los cristianos nos entusiasmemos y esperemos con expectativa esa reunión semanal, por lo menos una vez a la semana, donde vamos a ser alimentados con la palabra, donde vamos a adorar a Dios con los demás creyentes, donde vamos incluso a servir a Dios con nuestros dones y talentos, a edificar a los demás, a recibir consejo de los hermanos. Ese es el diseño de Dios. Uno no puede ser cristiano aislado de los demás, de la misma manera como un dedo no puede existir separado del cuerpo humano. Tiene que estar conectado y esa conexión es una conexión vital. Así también el pie no puede existir aparte del cuerpo. Tiene que estar unido, conectado al cuerpo. Pues así en la Biblia se ve que la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús y los creyentes somos diferentes miembros. Claro, todos tenemos diferentes roles, todos nos vamos a ver quizá diferentes unos de otros, pero estamos unidos a través del cuerpo de Cristo. Vamos a tener roles importantes dentro de la iglesia. Así lo ha diseñado el Señor. El Salmo 122 habla de la iglesia de Cristo. Mire, a pesar que dice la casa de Dios y se refiere a Jerusalén y se refiere al templo, al trono de David, pero en realidad proféticamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es cierto que la presencia de Dios habitaba físicamente en Jerusalén, específicamente en el templo, en el lugar santísimo, pero ahora ya no es así. Ahora la presencia física de Dios está en cada uno de los creyentes. Así que la iglesia de Cristo es la nueva Jerusalén. La iglesia de Cristo es el Israel de Dios. Somos la casa de Dios. Especialmente cuando nos reunimos una vez a la semana para adorar al Señor, ahí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Mire cómo dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso aplica para la iglesia. ¿Qué tan constante eres en tu congregación? ¿Estás perseverando o te ha dado temor por los contagios? Es natural y es bueno tener prudencia, tener precaución, pero no se nos vaya a hacer costumbre dejarnos de congregar. Peor si ya empezamos a ir al trabajo, ya empezamos a ir al súper, ya empezamos a hacer otras salidas, pero decimos no, pero a la iglesia es muy peligroso, porque es diseño de Dios, es para nuestro crecimiento espiritual. Corre peligro nuestra edificación, nuestra protección, si nos dejamos de congregar, si llegamos a caer en el engaño, que el enemigo nos meta eso, que nos quiera aislar de los demás hermanos en Cristo. Venir a la iglesia y tener contacto con la iglesia de Cristo es literalmente como tocar el borde del manto del Señor, es tener contacto con Cristo, porque la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Por eso es importante alegrarnos, como dice el salmista, y mire todo lo que vamos a encontrar dentro de la iglesia cristiana. Dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Fíjese qué importante. Hay congregaciones cristianas en todo el mundo, pero todas son una sola gran iglesia, unida en el espíritu. Aunque no se llamen igual, aunque tengan diferentes denominaciones, pero en realidad somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, de la iglesia de Cristo. Importante saber que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios son los creyentes. Jerusalén se refiere a la iglesia. El Señor no tiene preferencia por una etnia, por un país. No se refiere a Jerusalén física o a Israel físico. Está hablando de la iglesia de Cristo. Importante aclarar eso porque muchas personas dicen, oren por la paz de Jerusalén. Pues hay que orar por Israel, el país.
Pero no, en realidad en el nuevo pacto hay que orar por la iglesia de Cristo. Hay que amar la paz de la iglesia de Cristo. Y el Señor va a bendecir los que aman la iglesia de Cristo, los que la bendicen, los que la apoyan. La iglesia de Cristo es el verdadero pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos como algunas personas imaginan, sino que en el antiguo pacto era la nación de Israel, pero en el nuevo pacto ya no es una nación. Son todos los que creen en el Señor Jesucristo. Claro, estamos agradecidos con Dios por la nación judía, porque de ellos nos vinieron las escrituras, de ellos según la carne vino Cristo, de ellos vinieron las promesas. Creemos que muchos de ellos van a ser salvos. Hay promesa del Señor. Todo Israel será salvo, dice, o sea, Dios va a abrir los ojos de ellos, pero van a creer en Cristo. No son salvos por ser judíos. Tienen que creer en el Señor Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Así que importante orar por la iglesia de Cristo. Miren lo que vamos a encontrar dentro de la iglesia. Versículo 4. Ahí subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Uno de los propósitos, alabar juntos el nombre del Señor. Dice el 5, porque ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahí está Cristo profetizado. En el versículo 5, Cristo es el trono de David. Cristo es ese descendiente, ese hijo de David le llamaban, que se sienta en el trono de su iglesia y que gobierna a través del Espíritu Santo y de la palabra. Venimos a adorar y alabar a Cristo, a escuchar su palabra. Versículo 6, venimos a orar, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ore por su iglesia, ore por la iglesia a nivel mundial, ore por las misiones, ore por la iglesia perseguida, ore por sus pastores, ore por sus líderes, por la familia pastoral. Ame su iglesia y el Señor lo va a bendecir. Versículo 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ahí se predica el evangelio de la paz. Ahí somos reconciliados con Dios. Ahí se evangeliza y se gana almas. Ahí se envía a las personas, a todas las naciones, a ganar almas, empezando por nuestro propio país, nuestra propia ciudad y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Cristo está en el centro del proyecto salvífico de Dios. Tenemos que amar la iglesia, orar por ella, participar cada semana. Luego también encontramos a nuestros hermanos en Cristo. Mira el 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Tenemos comunión unos con otros. Nos saludamos, estamos pendientes de las pruebas. ¿Quién está enfermo para orar por él? ¿Quién tiene necesidad para apoyarlo? ¿Quién necesita ser animado, exhortado, aconsejado? Ahí encontramos la edificación en el cuerpo de Cristo. También en la iglesia se nos da la oportunidad de apoyar la obra. Mire el 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Apoyamos con las finanzas, apoyamos con nuestro servicio. Qué importante es tu participación como miembro del cuerpo de Cristo. No faltes a tu iglesia.